Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Reciban la bienvenida y el saludo a nombre del magíster Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y el doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. El Jurado Nacional de Elecciones, como ente que lidera los procesos electorales, no solo tiene la obligación de legitimar las autoridades electas mediante el voto popular, sino también proporciona herramientas fundamentales para consolidar la democracia y la gobernabilidad. En este contexto, también es vital que funcionarios de los organismos electorales, funcionarios públicos, en la toma de decisiones políticas y de gestión pública, así como autoridades políticas, miembros de organismos no gubernamentales, estudiantes universitarios, líderes de organizaciones políticas y la ciudadanía en general, estén lo suficientemente capacitados para desarrollar de mejor manera su labor y así disminuir los cuestionamientos a los procedimientos y resultados electorales. Es de destacarse que el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, permanentemente organiza eventos a fin de abordar temas relacionados a gobernabilidad democrática, cultura política, participación ciudadana y fundamentalmente la participación consciente y responsable de la ciudadanía. En ese marco, el día de hoy, tenemos una importante conferencia que trata justamente sobre las últimas modificaciones a las reglas electorales en el marco de las elecciones regionales y municipales del año 2022. Para ello, contamos con la presencia de la abogada Flor Bazán Ramos, quien labora en el Jurado Nacional de Elecciones. Es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Derecho Administrativo, Electoral y Gestión Pública. Tiene amplia experiencia en el sector público como en los organismos integrantes del sistema electoral. Será motivo entonces para conocer su vasta experiencia y también absolver las inquietudes de cada uno de los participantes que al final de la conferencia podrán formular sus preguntas para que puedan ser absueltas. Entonces, dejamos con todos ustedes a la doctora Flor Bazán Ramos. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señor Trujillo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los participantes y bienvenidos. Bueno, voy a compartir una presentación e iniciamos. Muy bien, el día de hoy vamos a ver las últimas modificaciones electorales en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, esto es la CRM 2022. Como ustedes saben, producto de un arduo debate en el Congreso de la República, fue dada una norma el 31 de octubre de este año. ¿Okay? Esta es la ley número 31357, que establece disposiciones a ser aplicadas de manera transitoria para las elecciones regionales y municipales 2022. Esta norma va a tener una incidencia, un impacto directo en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley de Organizaciones Políticas. Establece una serie de condiciones que involucran a los tres organismos del sistema electoral, esto es el RENIEC, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, puesto que tienen que ver con las actividades que ellos realizan y además nos brinda dentro de las facultades legales que tenemos la oportunidad, mejor dicho, el mandato de reglamentar la norma. ¿En qué plazo hay que reglamentar la norma? En 30 días calendario. Eso significa que tenemos hasta el 30 de noviembre de este mes ya para emitir los reglamentos correspondientes frente a la realización de las elecciones regionales y municipales del próximo año. Muy bien. ¿Qué es lo que establece la norma, la ley 31357? Establece diferentes aspectos que tienen que ver con la realización propiamente del sufragio, de la jornada electoral, con temas que tienen que ver con el RENIEC respecto al padrón electoral y también con cuestiones a nivel jurisdiccional y tratadas directamente con temas que tienen que ver directamente
con el ejercicio de las funciones de la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. ¿Bien? Tenemos que, por ejemplo, la norma establece para el día de la jornada electoral, el día de las elecciones, un horario de 7 a 5 de la tarde. Ustedes recordarán que ahora en las elecciones generales 2021 pudimos acudir a votar hasta las 7 de la noche. Bueno, en este caso no. En este caso se ha regulado que las mesas deben estar instaladas a las 7 de la mañana y que se va a sufragar hasta las 5 de la tarde. Esto es las 17 horas. ¿Por qué? Bueno, esto fue un planteamiento de la ONCE debido a la complejidad de las elecciones regionales y municipales. Todos sabemos, y quien no debe de ser muy consciente de que una elección regional y municipal es compleja por la cantidad de autoridades elegidas. Se van a elegir gobernadores, vicegobernadores regionales, alcaldes y regidores a nivel nacional. Esto es provincial y local, distrital. Entonces, obviamente hay que dar un margen a los miembros de mesa para que hagan su labor, esto es para que cuenten los votos, y por ello es que el horario no se extiende hasta las 7 de la noche, sino hasta las 5 de la tarde. Además de eso, se efectiviza también la compensación monetaria para los miembros de mesa. Esto es, se ha establecido 2.5% de la UIT, ¿no? Si consideramos la UIT actual, que es 4.400, sería aproximadamente un monto de 110 soles, que va a ser brindado por la ONPE a quienes ejerzan la labor de miembro de mesa, o el cargo de miembro de mesa. También tenemos que en materia de dispensa o justificación de la votación, se están considerando, como se ha hecho a través de la ley, o como se hizo a través de la ley 31038, vamos a hacer un paréntesis. Hay que recordar que para las elecciones generales del año 2021, que que hemos tenido ahora en este año, se dio una ley con condiciones especiales para esa elección. Esta ley fue la ley 31038. Si bien, o aunque la ley 31357, que es la que rige para las elecciones regionales y municipales, toma varios elementos ya regulados por la ley 31038, adiciona otros, ¿no? Y difiere también respecto a otros aspectos que vamos a ir viendo. Entonces, se recoge parte de esa norma, pero no es igual a esa norma. Entonces, tenemos, por ejemplo, que ya se considera dentro de, para el tema de dispensa, justificación o excusa frente a la ONPE a los grupos de riesgo por COVID-19. También a las mujeres embarazadas o a las personas que tengan niños de 0 a 2 años. Estos grupos pueden pedir su dispensa o justificación o excusa, sea ante el Jurado Nacional de Elecciones o sea ante la ONPE, ¿no? A efectos de sustentar su omisión al sufragio o la justificación frente al cargo, no ejercer el cargo de miembro de mesa, o alguna excusa si es que ese día no pueden asistir a ejercer su derecho al voto. Para ello, el Jurado Nacional de Elecciones debe de proporcionar una plataforma virtual, ¿no? Al igual también que la ONPE, ¿no? Y deben de emitir una reglamentación acorde para cumplir con estos fines, para darle las facilidades a estos grupos de poder solicitar su dispensa, justificación o excusa. Además, los trámites deben de ser gratuitos o son gratuitos. Entonces, lo de la plataforma ya lo teníamos a través de la ley 31038, ¿no? También teníamos el hecho de que los trámites eran gratuitos, aunque no hubo tanta difusión al respecto, porque algunas personas
pensaban que tenían que pagar, que el trámite era gratuito para estos grupos de riesgo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, la novedad es que se está considerando a las mujeres embarazadas y a las personas con hijos de 0 a 2 años. Bien. Tenemos también que la norma regula la compensación monetaria para quienes resulten ser miembros de mesa, ¿no? Esto en cuanto a aspectos que tienen que ver propiamente con el ejercicio del sufragio dado en la jornada electoral. Ahora vamos a ir a otros aspectos que tienen que ver con OMPE, con RENIEC y con el Jurado Nacional de Elecciones. Respecto a la OMPE, por ejemplo, se ha establecido de que las competencias de verificación y control respecto a las actividades financieras también abarcan o abarcarán las elecciones primarias. Y aquí es muy importante que hablemos sobre esto. Las elecciones primarias, o muy bien conocidas actualmente ya como las PASO, esto es, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, suponen un nuevo diseño en la selección de las personas que las organizaciones políticas van a presentar como candidatos para la ciudadanía. Esto es, las PASO no se han derogado, las PASO han sido suspendidas. Las PASO fueron diseñadas o ingresaron a nuestra legislación a través de la Ley 3998, publicada a fines de agosto del 2019 y producto de la reforma política planteada por el Poder Ejecutivo. Las PASO se iban a desarrollar por primera vez para las elecciones generales 2021, según esta norma. Sin embargo, fueron suspendidas a raíz de la pandemia y de las particularidades, condiciones en las que debían desarrollarse las elecciones generales 2020. Estas PASO iban a ser entonces aplicadas para las elecciones regionales y municipales. No obstante, estas han sido suspendidas y han sido suspendidas porque requieren un diseño más detallado para su realización y para cumplir con la finalidad por la cual nacieron. Esto es como una medida para fortalecer a las organizaciones políticas. Entonces, y hago hincapié en ello, puesto que no hay, desde mi particular punto de vista, un cabal entendimiento de qué significan las PASO y qué implican las PASO, ¿no? Entonces, ¿las vamos a vivir? Sí, pero necesitamos hacerlo de una manera eficiente, con condiciones que permitan un adecuado desarrollo de este nuevo diseño para la selección de candidaturas. Para estas elecciones regionales y municipales no vamos a tener PASO, pero ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener elecciones internas, con participación de los 3 organismos del sistema electoral de acuerdo a sus competencias. Esto es, RENIEC en la elaboración del padrón electoral, la OMPE en la organización y ejecución del proceso, y el Jurado Nacional de Elecciones para temas de fiscalización y resolución jurisdiccional, en sede jurisdiccional, mejor dicho. Muy bien. Tenemos entonces que, por eso es que en los temas de verificación y control que son competencia de la OMPE, verificación y control del sistema o de las actividades financieras de las organizaciones políticas, quien es competente es la OMPE, y a través de la Ley 31.357 se establece que esta verificación y control también involucre, cuando se lee, las elecciones primarias. Muy bien. Entonces tenemos, respecto que al padrón electoral, se establece que RENIEC, luego de la aprobación del padrón electoral, deberá remitir mensualmente a la OMPE
la relación de fallecidos en fecha posterior a esta aprobación del padrón. ¿Para qué? Para que la OMPE adopte las medidas que considere correspondientes. Tenemos también que las organizaciones políticas habilitadas para participar deben de solicitar su inscripción hasta la fecha de vencimiento del plazo máximo para la convocatoria del proceso electoral. Debemos recordar que el proceso electoral máximo se tiene que convocar 270 días antes de la fecha de la elección. Esto es el 5 de enero del 2022. Entonces, si una nueva organización política desea lograr su inscripción, tiene que presentar su solicitud hasta la fecha de vencimiento del plazo para convocar al proceso electoral y tiene que lograr la inscripción hasta la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de las solicitudes de inscripción de lista. Esto es el 14 de junio del 2022. ¿Ok? Entonces, ahora, todos ya deben de tener muy en cuenta que dentro de los tipos de organización política tenemos a las alianzas, a los partidos políticos y a los movimientos regionales. Ya no tenemos organizaciones políticas locales, ni provinciales, ni distritales. Solamente tenemos partidos políticos, movimientos regionales y alianzas electorales. Muy bien. Respecto a democracia interna, esto es elecciones internas. Vamos a tener elecciones internas en lugar de paso. Tenemos que los organismos del sistema electoral van a participar de acuerdo a sus competencias, como ya se los había indicado. Tenemos también que las listas deberán ser presentadas de forma cerrada y bloqueada, las listas cerradas y bloqueadas. Se exige la afiliación para las cabezas de lista, esto es para la fórmula regional, gobernador y vicegobernador y alcalde. Además, la presentación para las afiliaciones ante la ley de ROC tienen que ser hechas máximo hasta el 5 de enero del 2022. Y las organizaciones políticas en vías de inscripción tienen que tener también, entre comillas, a estas cabezas de lista que van a presentar en su relación de afiliados. Cuando una organización política se presenta o presenta sus documentos ante el registro de organizaciones políticas para lograr su inscripción, número uno, esta inscripción no es automática. Esta inscripción tiene que seguir un procedimiento. Y ese procedimiento supone una evaluación por parte de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas de los requisitos que tiene que presentar esta organización, regulados en la Ley de Organizaciones Políticas. Estatutos, reglamentos, número de comités, afiliaciones. Recordemos también que producto de la reforma del año 2019, directamente respecto a la inscripción, cancelación, afiliación, renuncia, integración de organizaciones políticas, ¿no? La ley 3995 estableció que las organizaciones políticas se inscriben como afiliados. Ya no existen los adherentes. Entonces se inscriben como afiliados. Por lo tanto, dentro del padrón de afiliados que una organización política con miras a convertirse en tal, presenta ante el ROC, al Registro de Organizaciones Políticas, debe de estar dentro de sus afiliados las cabezas de lista si es que ellos quieren luego llevar a cabo sus elecciones internas. Las modalidades previstas para llevar a cabo las elecciones internas son dos: la modalidad cerrada y por delegados. ¿Qué es la modalidad cerrada? Esto es el voto libre, directo, secreto, voluntario de los afiliados. Y en el caso de la elección por delegados, los delegados también tienen que haber sido objeto de elección por parte de los afiliados. La organización, la reglamentación respecto a ello está a cargo de la OMPE, ¿no? Y obviamente también se está
establece a lo largo de la ley 31357 que se deben de seguir respetando todos los protocolos sanitarios, ¿no? En el marco de la pandemia que aún vivimos. Además, será obligatorio que se elijan a los candidatos titulares y facultativa la elección de los accesitarios. Respecto a la declaración jurada de hoja de vida, y ya aquí vamos entrando a aspectos que tienen que ver con la labor del Jurado Nacional de Elecciones o de alguno de sus órganos, como por ejemplo la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, que realmente con esta ley se ha visto directamente impactada en sus funciones. Tenemos, por ejemplo, que ya se regula una particularidad en la declaración jurada de hojas de vida. Recordemos que la ley 31038 estableció que se incorporara en la declaración jurada de hoja de vida toda la información que pudiera tener el candidato o que pudiera provenir de base de datos de registros públicos. Es decir, si yo me presentaba como candidata al momento de ingresar mi declaración jurada de hoja de vida, ya debían aparecer en ella toda la información que podía haber sobre mí en otros registros públicos. Cuando hablamos de registros públicos, no nos circunscribimos solamente a la SUNAT o solamente a la propiedad que uno puede tener respecto a vehículos o casas, no, sino a todos los registros, a toda la información que puede estar en base de datos, ¿no?, que permitan que haya una interconexión y se pueda, entre comillas, jalar la información y que ésta esté publicada en la declaración jurada de hoja de vida del candidato. Esto es importante porque mientras que otras entidades no tengan esta información en base de datos o esta no esté actualizada, entonces esta no se puede transmitir directamente a la declaración jurada de hoja de vida. ¿Ok? Pero la ley 31038 estableció ya eso, que toda la información que se tenga en otros registros públicos sean incorporadas en la declaración jurada de hoja de vida. Por ello se habla, la declaración jurada de hoja de vida será entregada en un formato digital. La información extraíble debe contener información extraíble de registros públicos. Y aquí la particularidad o la novedad. El Jurado Nacional de Elecciones no podrá excluir a un candidato cuando la omisión de información que se le imputa corresponda a datos que se encuentren en bases de datos o registros públicos a cargo de entidades del Estado. ¿No? Esta es una incorporación por parte del Poder Legislativo. Tenemos también que que se recoge nuevamente un tema que tiene que ver con la renovación de los directivos. Las organizaciones políticas muchas de ellas tienen mandatos vencidos respecto de sus directivos. Entonces, la norma que establece que las organizaciones políticas que tienen directivos con mandato vencido deben de elegir a sus nuevos directivos hasta el 31 de diciembre de este año. En caso de no poder realizar esta elección, los mandatos serán prorrogados. Serán prorrogadas las representaciones legales y los mandatos partidarios, excepcionalmente, para que puedan elegir y presentar las listas de candidatos en las elecciones regionales y municipales 2022. Además de ello, tenemos que no será de aplicación el primer párrafo del artículo 36C de la Ley de Organizaciones Políticas. El artículo 36C, el primer párrafo de este artículo, establece que las organizaciones políticas deben de cumplir con las sanciones que se les haya impuesto en el tema
de financiamiento a efectos de poder desarrollar diferentes actos con miras a la modificación de su partida electrónica, de su ficha de inscripción. Y la norma establece que para 6 casos, esto es, por ejemplo, no será de aplicación este primer párrafo del artículo 36. Además de ello, no serán de aplicación las normas electorales que contravengan esas disposiciones transitorias. ¿Cuál es el plazo de reglamentación que tenemos? Como sistema electoral, tenemos 30 días calendario. Esto es, vence el 30 de noviembre de este año, para la redacción de los reglamentos que hagan posible la aplicación de la ley. Vamos a hablar un poquito sobre el balance que podemos hacer respecto a las últimas modificatorias dadas por el Congreso de la República. Es importante tener muy en cuenta lo siguiente. Si bien a nivel parlamentario y también como sistema electoral se pueden plantear propuestas, y de hecho se han planteado propuestas, la más importante, por ejemplo, es la aprobación del Código Electoral, que data desde el año 2011. No es el sistema electoral, esto es, ni el RENIEC, ni la OMP, ni el Jurado Nacional de Elecciones, quienes aprueban las normas. Quien aprueba las normas es el Congreso de la República y las aprueba como resultado no solo de los proyectos que se presentan o del estudio que se hace en las comisiones correspondientes. Lo hacen sobre la base también del debate que se da en el Pleno del Congreso de la República. Y esto es importante, ¿por qué? Porque algunos desfases, porque algunas faltas de sistematización o alguna imprecisión nace producto del debate que se da en el Congreso de la República y del hecho de legislar en partes. ¿Por qué? Porque cuando se legisla en partes puede dejarse de observar el contenido de otra norma que está en otra ley y que tiene también incidencia directa en lo que se está regulando o está ligada a lo que se está regulando. Tenemos a nivel electoral entre 14 a 17 normas. Ley orgánica de elecciones, ley de organizaciones políticas, ley de elecciones municipales, ley de elecciones regionales. Una variedad de normas que debemos aplicar cuando se da un proceso electoral. De ahí la importancia de tener un código sistematizado, ordenado, en donde se encuentren todas las normas que se puedan aplicar, diferenciando los procesos electorales de los temas que tienen que ver con vacancia y suspensión de autoridades. Igual también con otros temas como por ejemplo la revocatoria o referéndum, que son parte también de los derechos de participación y control ciudadano, o rendición de cuentas también, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, vamos a diferenciarlos en aspectos positivos y en aspectos que de pronto que consideramos negativos o un retroceso respecto a lo que vamos legislando y vamos avanzando en nuestra legislación en materia electoral. Un aspecto positivo es el que se hayan introducido las PASO, que requiere obviamente un mejor diseño. Un diseño más detallado, porque las PASO están reguladas actualmente en la Ley de Organizaciones Políticas, pero de manera muy básica, ¿no? ¿Por qué? Porque implican un diseño, un nuevo diseño, y estas a su vez implican algunas definiciones, algunos
aspectos normativos que no pueden ser reglamentados, que no se pueden dar a través de un reglamento. Ejemplo, hitos, ejemplo, plazos, ejemplo, las PASO consideran candidaturas individuales. Muy bien, pero ¿cuál es el límite de esas candidaturas individuales? ¿Cuántas se pueden presentar? Dependiendo de la circunscripción, no hay nada sobre el particular, ¿no? Además, ¿cómo van a ingresar estas PASO dentro de la lógica del proceso electoral ordinario? Tienen que haber hitos para poder tener un orden y para poder desarrollarlas con miras a las elecciones regionales y municipales propiamente, al proceso de calendario fijo ya establecido. Entonces, ¿es un aspecto positivo? Sí. ¿Por qué? Porque suponen también la participación de todos. Y aquí es importante que tengamos en cuenta qué cosas significan las PASO. Las PASO significan que todos los ciudadanos vamos a ir a votar. Todos vamos a ir a seleccionar a lo que la organización política va a presentar como candidato. Entonces, no significa que solamente los afiliados van a ir, no significa que no vayamos a tener una participación. De hecho, la participación va a ser como si fuéramos a un proceso ordinario, una elección general, una elección regional o municipal, una elección nacional. Vamos a ir a participar todos. La diferencia es que no vamos a elegir a los candidatos, vamos a seleccionar a quienes se van a presentar como candidatos. Entonces, por eso es que les hablaba de un diseño distinto. Van a tener la participación de los organismos electorales, sí. Y considerando la última modificación, también este es un aspecto que podemos catalogar como positivo porque no se pierde la participación de los organismos electorales. El sistema electoral va a participar en las elecciones internas, cada uno acorde a sus competencias. Hay una regulación también de condiciones para población de riesgo, sí, ya esta ley establece las condiciones, ¿no? Y les da la facilidad para, o sea, nos está imponiendo a nosotros brindarles todas las facilidades, bien, para que puedan presentar la dispensa, la justificación o la excusa, ¿no? Y además que estos trámites sean gratuitos. Por lo tanto, hay una regulación de condiciones para población en riesgo y personas también con niños de 0 a 2 años, mujeres embarazadas y personas que tienen a cargo niños de 0 a 2 años. Los aspectos que pueden ser materia de objeción o de controversia es que se circunscriben en la falta de un conocimiento cabal de las PASO y de los motivos de su suspensión, ¿no? En algún momento hemos escuchado, por ejemplo, que cómo es posible de que el sistema electoral plantee, ¿no? Que las PASO no pueden realizarse para las elecciones regionales y municipales, que eso solamente, bueno, tendría que ver con un tema de personal, que se podría contratar personal, etcétera. Bueno, va más allá de eso. No sé, el sistema electoral siempre, y esto no solo desde la adopción del código, siempre ha estado y estará a favor de todas las medidas que coadyuven al fortalecimiento de las organizaciones políticas. Las PASO son un mecanismo por el cual se considera se pueden fortalecer las organizaciones políticas. En tanto la ciudadanía puede participar en la selección de las candidaturas, resultarían en mejores candidatos, por ende, mejores opciones de las cuales elegir y finalmente que pudiesen todas las circunscripciones y también a nivel nacional contar con autoridades con las cuales la población no solamente se sienta representada, sino también identificada y a la cual le da su respaldo. ¿Okay?
Por lo tanto, el llevar a cabo un PASO que contienen vacíos normativos y también temporales, o sea, que presenta problemas temporales, no es algo que hubiera permitido el objetivo para el cual nacieron y por el cual existen también. ¿Existen PASO a nivel latinoamericano? Sí existen. Existen en Uruguay, existen en Argentina. De hecho, el modelo incorporado para nosotros está inspirado en el modelo argentino. No hemos tenido antes PASO, por lo tanto, es muy importante que se puedan dar en óptimas condiciones para que luego permitan también medir sus resultados. En la medida en que también podemos luego medir los resultados, se pueden hacer ajustes o mejoras a efectos de ir perfeccionando el diseño. Pero el diseño tiene que tener normas, no puede tener normas muy básicas como las que actualmente tiene. Tiene una regulación muy básica y merece que entremos al detalle para conseguir un diseño que nos pueda funcionar mejor. Por otro lado, también hay una reducción respecto a las condiciones de la afiliación. Como hemos comentado al dar las diapositivas, ahora para las elecciones internas solamente se exige que los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes estén afiliados. Por lo tanto, a diferencia de lo que de las normas anteriores que sí exigían afiliación, no solamente a las cabezas de lista. También tenemos condiciones nuevamente especiales para el tema de la renovación de directivos. Una vez más, se da un plazo para que puedan las organizaciones políticas elegir a los directivos cuyos mandatos estén vencidos, puedan ordenar, ¿no?, dentro de su estructura, más si no lo hacen, a efectos de presentación de las candidaturas y de elección, se va a prorrogar una vez más estos mandatos. Y esto puede obedecer o presentar objeciones desde el punto de vista fuera y externo a un partido, a una organización política, ¿no? No creo que una organización política se sienta muy cómoda al interior teniendo mandatos vencidos y que se prorrogan una y otra vez. Por otro lado, también tenemos el tema de las modalidades de elección, ¿no? Lo ideal hubiera sido que la elección hubiera, se plantean dos modalidades, por delegados y por afiliados. Entonces las organizaciones políticas van a elegir entre estas dos modalidades y claro, surge el cuestionamiento porque siempre ha existido un cuestionamiento respecto a la modalidad de delegados. En tanto, la misma militancia no se siente identificada o siente que realmente no se llevan a cabo al interior procesos realmente democráticos que permitan la selección de delegados que los representen, ¿no? Así que este también es un tema que por parte de un sector de las organizaciones políticas también puede ser materia de objeción y cuestionamiento. También tenemos cambio de condiciones directamente relacionadas a las funciones de la Dirección Nacional de los Registros de Organizaciones Políticas, ¿no? El cambio de los plazos de afiliación, el cambio también al hecho de ser posible que se modifiquen partidas electrónicas cuando no se cumplan todavía con las sanciones, ¿no? Importan un impacto directo en las funciones del registro de organizaciones políticas. Y esto es importante, no es baladí, porque
en la medida en que haya un ordenamiento y se lleven a cabo los actos que tienen que llevarse a cabo, presentación de afiliaciones, calificación de ellas, entonces ello redunda luego ya cuando se convoca el proceso electoral, ya estamos en pleno proceso electoral, cuando los jurados electorales especiales entren a la calificación de cada uno de los candidatos o las condiciones de candidato. Porque debemos recordar de que cuando se presenta una lista ya ante el jurado electoral especial, los jurados electorales especiales van a entrar a calificar requisitos de lista y requisitos de candidato. Y dentro de los requisitos del candidato está si es afiliado o no es afiliado, si presentó la renuncia o la licencia, ¿no? Si es funcionario público, si es que tiene domicilio múltiplo, no lo tiene, etc. También, bueno, también tenemos el plazo de reglamentación en condiciones normales, bajo el esquema estándar del cronograma electoral. Tendríamos hasta la fecha límite de convocatoria para el proceso electoral. Esto es hasta el 5 de enero del año 2022 para poder reglamentar. No obstante, esta norma nos ha recortado este plazo en más de 2 meses. Por supuesto, con el expertise y el equipo técnico de cada uno de los órganos del Jurado Nacional de Elecciones, sacamos los reglamentos adelante sin mayor problema, pero suponen también un trabajo arduo, ¿no? Y más si es que se realizan cambios constantemente. Y esto es un aspecto que también es importante tomar en cuenta, ¿no? Porque las normas electorales no deberían de estar cambiándose de manera permanente, ¿no? Deberíamos de, bueno, obviamente con miras a las elecciones generales y producto de la pandemia, ¿no? Se dieron condiciones particulares, condiciones especiales para llevar a cabo el proceso, ¿no? Varias de ellas se replican en esta norma, la 31.357, más también se han incorporado cosas nuevas, ¿no? Con miras a unas elecciones regionales y municipales, que es un proceso más complejo en cantidad, ¿no? Y obviamente también en algunas condiciones en particular. Por ejemplo, ahora para las elecciones regionales y municipales vamos a ver la aplicación de la paridad vertical, esto es al interior de cada lista, y la paridad horizontal a nivel regional. Esta es una novedad también, producto de una de las leyes dadas, publicadas el 15 de julio del año 2020, la ley 31272, perdón, la ley 31030, que fue publicada el 23 de julio del año 2020. Entonces, cada cambio, ¿no? Y cada cambio que se hace más cercano al proceso electoral importa pues una reevaluación, una actualización, una reevaluación, un nuevo análisis para poder aplicar la norma tal cual, ¿no? Para respetar la Constitución y la ley tal cual nos es brindada por el Congreso de la República. Es importante recordar que el sistema electoral lo que hace es aplica la norma, no la da. Por lo tanto, si es que la norma dada tiene falencias, tiene vacíos, tiene inconsistencias, es el sistema electoral quien debe de velar por la mejor aplicación de la norma. Habrá alguna que no es posible aplicar. Ejemplo, el diseño actual de las PASO. ¿Hay alguna inconsistencia? Ejemplo, un porcentaje, una valla determinada en el artículo 13A respecto a la cancelación de organizaciones políticas, concretamente de partidos políticos, el artículo 20 de la Ley de Organizaciones
de la Ley Orgánica de Elecciones que establece una valla para la representación. Un ejemplo también que fue claro y que fue muy comentado fue cuando, producto de la reforma del año 2019, el artículo 21 no se reguló, no se recogió en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones el tema de la votación para residentes peruanos en el exterior. Entonces, producto de ello, o por ese desfase, ¿no?, es que también a través de la Ley 31272, publicada el 15 de julio del 2020, pues se reguló ya no solamente el tema de la votación el tema de representación para peruanos residentes en el exterior, sino una nueva circunscripción. Recordemos que ahora en las elecciones generales 2021 se aplicó ya una nueva circunscripción, se tuvo en cuenta ya una nueva circunscripción, que es la circunscripción para residentes peruanos en el exterior, y se separó para ellos aproximadamente 2 escaños. Quienes los representan y quienes deben velar también por los intereses, los problemas, todo aquello que aleje a los peruanos residentes en el exterior a nivel parlamentario. Por eso es que es importante una regulación sistemática, una regulación integral, no una regulación por partes. La regulación por partes tiene estos inconvenientes. Y eso escapa a la buena voluntad que puedan tener los legisladores, ¿no? Pues producto del debate introducen modificaciones, introducen una redacción que en algunos casos colisiona y es inconexa con el contenido de la norma ya existente, o que no tome en cuenta una norma ya existente. Bien, creo que ahora podemos dar paso a las preguntas que tengan, por favor. Bien, muchísimas gracias a la doctora Flor de María Bazán Ramos por su disertación. Y bueno, acá hay una inquietud de un señor Max Pereira, quien dice sobre la inscripción de regidores se realiza respetando la paridad y alternancia, y dice, la pregunta es, si el candidato a la alcaldía es varón, ¿el primer regidor necesariamente debe ser mujer? Esa es la pregunta. ¿Podría repetirla, por favor, señor Trujillo? Bueno, la pregunta dice, si el candidato a la alcaldía es varón, ¿el primer regidor necesariamente debe ser mujer? O paridad y alternancia, dice, rige a partir del cuerpo de regidores, esa alternancia. Bueno, la norma establece que que toda la lista tiene que cumplir el tema de la paridad y de la alternancia, ¿no? Hay que recordar que antes teníamos el tema de las cuotas. Y es más, la paridad y alternancia se reguló también en el año 2019 por la ley 30996. Sin embargo, esa ley regulaba la paridad y la alternancia de manera progresiva. Esto es, primero íbamos a tener en las elecciones generales 2021 40%, luego en la siguiente 45%, y ya en las siguientes recién llegábamos al 50%. No obstante, esto fue modificado nuevamente, una nueva modificación a la norma en el año 2020, y ya tenemos, a partir de esa modificación, la ley 31030, la paridad completa, ¿no? La paridad y alternancia, esto es el 50%. Entonces, habrá que reglamentar, ¿no? Para que se pueda dar la paridad vertical. Le está haciendo una pregunta sobre paridad vertical. Entonces, y además debemos recordar lo siguiente, ¿no? Que ya la paridad y alternancia ha sido aplicada para las elecciones generales del año 2021. Entonces ahora hay que ver cuál es el diseño que corresponde, ¿no?, para aplicarla para las elecciones regionales y municipales. Entonces vamos a... Hay otra pregunta que formula el señor Emilio Canto, dice, ¿la figura del delegado electoral existe como figura neutral, independiente, conciliador y de manera voluntaria en su país?
¿Delegado electoral? Sí, parece que es de otro país, esa es la pregunta, porque dice, la Sí. figura del delegado electoral existe como figura neutral, independiente, conciliador y de manera voluntaria en su país, pregunta. No, nosotros no tenemos una figura como delegado electoral, ¿no? Dependiendo también de cuáles sean las funciones o labores que realice ese delegado electoral. Tal vez, me arriesgo un poco a señalar, tal vez se refiere un poco al personero. Lo que nosotros tenemos es la existencia de personeros legales y personeros técnicos, que son aquellos que van a representar a la organización política frente a los organismos electorales. Y voy a explicarle un poquito más. Cuando se van a dar las elecciones y se constituyen jurados electorales especiales, que son la primera instancia, son los órganos administrativos y jurisdiccionales que se encargan en primera instancia de resolver todas las controversias que se puedan dar en el marco de un proceso electoral y se encargan también de la calificación e inscripción de las candidaturas. Bueno, ante ellos quien se presenta es el personero legal titular. El personero legal titular, en representación, para la redundancia, de la organización política, presenta la lista o presenta todos los recursos, ¿no?, que pueda presentar en el marco o a través de los procedimientos o de los procesos que se puedan instaurar contra la organización política. Entonces, nosotros tenemos personeros legales y personeros técnicos, pero los personeros técnicos son aquellos que van a velar por el tema, todos los aspectos técnicos que tengan que ver con la organización política. Esto es, por ejemplo, ya cuando se da todas las actividades con miras a las elecciones, a la jornada electoral, los personeros técnicos, por ejemplo, pueden asistir a ver la instalación de los centros de cómputo, a ver dónde se va a la puesta a cero para que el sistema vaya a funcionar bien. Asisten también ya cuando se da el repliegue de las actas para observar el cómputo de datos, todos los aspectos técnicos, ¿no? Los derechos de la organización política y los candidatos se encuentran en salvaguarda a través de las funciones del personero técnico. Por supuesto, quien debe presentar cualquier escrito, cualquier impugnación, es el personero legal titular, ya sea acreditado ante el Registro de Organizaciones Políticas, que es el personero nacional, o reconocido por el jurado electoral especial. Hay una nueva inquietud del señor Lucho Macedo, quien dice, los candidatos al cargo de alcalde requieren, o es obligatorio, que estén afiliados a la organización política con el cual postulan. Según la ley, la nueva norma, para las elecciones internas, sí. En las elecciones internas se van a elegir a las cabezas de lista. Se van a elegir a los titulares, los que van a ser candidatos titulares, ¿no? Y dentro de ellos las cabezas de lista. Y las cabezas de lista, esto es, gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, tienen que estar afiliados a la organización política. Hay una inquietud del señor William Vega, quien dice, si las nuevas organizaciones políticas tienen plazo para presentar su solicitud de inscripción al ROP hasta el 5 de enero del año 2022, y las que logren su inscripción antes del 14 de junio del 2022 podrán participar en las elecciones regionales municipales 2022. Además dice, entonces, considerando que las elecciones internas tendrán lugar antes del 14 de junio de 2022, ¿la OMPE organizará elecciones internas en organizaciones políticas en proceso de inscripción? A ver, primero debemos partir porque para participar en un proceso electoral las organizaciones políticas tienen que estar inscritas ante el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Ok? Según la norma, un momentito. Muy bien. Según la norma, las organizaciones, digamos,
Las nuevas organizaciones políticas o las que aspiren a ser organizaciones políticas tienen que presentar su solicitud de inscripción hasta la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria del proceso electoral. O sea, pueden presentar su solicitud hasta el 5 de enero de 2022 y deben de lograr su inscripción hasta la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos. Esto es, deben lograr su inscripción hasta el 14 de junio del 2022, ¿no? Ello en primer lugar. Y en segundo, bueno, tenemos que ver cómo es que reglamenta la Oficina Nacional de Procesos Electorales este tema, puesto que a ellos les compete reglamentar cómo se organizará y llevará a cabo las elecciones internas. Una inquietud más del ciudadano Walter. Dice, ¿en las elecciones internas solo se va a elegir candidato a alcalde o la lista completa? Esto quiere decir que se elige al candidato a alcalde y la lista de regidores. Se eligen listas cerradas y bloqueadas. En elecciones internas se van a elegir a los titulares. Es facultativo para los accesitarios. Y deben ser listas cerradas y bloqueadas. Por su parte, William Vega nos dice, un ciudadano afiliado a una organización política con inscripción vigente y que desea postular para regidor o consejero como candidato por otra organización política como candidato elegido en elecciones internas, ¿hasta cuándo ha tenido tiempo o plazo para renunciar a la organización política en la que estuvo afiliado? Bueno, ahí hay una modificatoria lo que establece la ley que las renuncias, ¿no? Por ejemplo, deben de ser como máximo presentadas ante el registro de organizaciones políticas hasta el 31 de diciembre del año 2021. La 12ª disposición transitoria establece que no pueden inscribirse como candidatos a gobernador, a menos que la renuncia como máximo el 31 de diciembre del año 2021. Hay una nueva inquietud también del señor. También, perdón, señor presidente. Siga nomás. También es importante que tomen en cuenta lo siguiente, ¿no? Las oficinas desconcentradas del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? A nivel nacional están funcionando, no solamente la sede central, y ustedes pueden, ¿no? Si es que se encuentran en otra circunscripción y, bueno, no desean llamar a la sede central, pueden llamar también a las oficinas desconcentradas a efectos de que puedan absolverles algunas consultas en materia de afiliaciones, renuncias, inscripción de movimientos regionales, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante que lo sepan para que acudan no solamente a la sede central, ¿no? Llamando a servicios al ciudadano. También es posible que ustedes puedan contactarse con servicios al ciudadano a través de la sede central, del número de la sede central, a efectos de que puedan, desde la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, acceder a alguna de sus consultas en materia de inscripción, de afiliación, de renuncia. Eso es muy importante porque es el órgano directamente competente para evaluar estos temas en este periodo, ¿no? Ever Montenegro nos dice, tengo interés de ser candidato a la alcaldía de un distrito que hasta el día de hoy verbalmente ya existe coordinaciones con las bases y el comité central. ¿Qué procedimiento se tiene que seguir para evitar contingencias y oportunamente lograr ser el candidato de esta organización? Bueno, número uno, tiene que no solamente tener en cuenta las normas, las leyes, sino también tener en cuenta las normas internas de la organización política, el estatuto, el reglamento electoral, también cuando se den los reglamentos para las elecciones internas, ¿no? Ser muy consciente, saber qué cosa es qué es lo que se requiere para que cumpla con estas condiciones. Además, le recomendaría que si desea ser candidato, ¿no? También de una lectura a la Ley de Organizaciones Políticas en materia de financiamiento y en materia fundamentalmente de rendición de cuentas. ¿Por qué? Si aunque esta no es una competencia directa
del Jurado Nacional de Elecciones, puesto que lo es de la OMPE. La OMPE se encarga de la verificación y control del financiamiento y también de la rendición, de la evaluación de la rendición de cuentas de los candidatos. Y esto es importante porque para que no resulte, si llega a ser candidato, no vaya a ser sancionado frente a la falta de rendición de cuentas de los gastos que pueda tener en campaña. E incluso aunque usted no gaste nada, esté pendiente de las capacitaciones que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ya sea virtuales, a través de eventos que puedan organizar, ya sea a través de eventos que se hagan para las organizaciones políticas propiamente, esté en permanente contacto con el personero, ¿no? Y sepa que usted puede rendir cuentas a través de su personero, de un responsable de campaña o usted mismo. Esto es muy importante porque, por experiencia, quienes han sido alguna vez candidatos luego se ven inmersos en un procedimiento administrativo con una multa muy fuerte, porque la multa es 31 UITs, según la Ley de Organizaciones Políticas, porque es una falta grave no rendir cuentas de los gastos de campaña. Por lo tanto, se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo que, entre comillas, dicen desconocido. Si se va a ser candidato, si se desea ser candidato y si se llega a ser candidato, tienen que tener muy claro los deberes, sus derechos y sus deberes. Un candidato debe rendir cuentas. No rendí nada, muy bien. Llene y exprésalo así en los formatos que para ello proporciona la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Sí? Varios participantes coinciden y preguntan, ¿el candidato a regidor tiene necesariamente que estar afiliado al movimiento por el cual postula? Al movimiento regional por el cual postula, dice. El candidato a regidor. Bueno, primero creo que hay que diferenciar. O sea, vamos a diferenciar si es que hablamos ya del proceso electoral normal, ya general, o si estamos hablando de las elecciones internas. Ahora es como que dos pasos diferentes, ¿ok? Va a haber una reglamentación también para las elecciones internas. Y obviamente también los reglamentos propios de las elecciones regionales y municipales. Entonces, hay varios aspectos que están en evaluación para poder reglamentarlos de la mejor forma en aplicación de la norma. Lo que la ley 31.357 establece que para elecciones internas las cabezas de listas tienen que ser afiliados. ¿Sí? Que van a haber elecciones y en listas cerradas y bloqueadas. Entonces, no establece más. Bueno, un par de preguntas más para cerrar ya. Dice, ¿un alcalde en ejercicio de un distrito puede postular por otro distrito electoral? Bueno, ahí hay que tener en cuenta el tema de la reelección, ¿no? Recordemos que la Constitución Política del Perú regula el tema de la no reelección ya para gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, parlamentarios, e incluso presidente de la República. Y también recordemos que con miras a las elecciones regionales y municipales 2018, el Jurado Nacional de Elecciones emitió un pronunciamiento respecto al tema de la reelección, ¿no? Puede ser, es jurisprudencia que puede servir de orientación, mas también hay que tener en cuenta que actualmente tenemos un nuevo pleno, es un pleno distinto a las elecciones regionales y municipales, y podría haber alguna mirada particular respecto al tema, ¿no? Podría haber una mayor delimitación respecto al tema de la reelección, ¿no? Pero básicamente es fundamental que observe qué es lo que señala la Constitución. También puede
acceder a esta resolución del año 2018. Me parece que el Jurado Nacional de Elecciones, con la conformación de ese entonces, estableció, ¿no? Vamos a ver si es que hay algún cambio o alguna precisión o no respecto del tema. Bueno, a ver, o sea, una última pregunta. Dice, ¿se hará un proceso de selección o filtros con respecto a sus candidatos para que luego, en un hipotético caso, sea cuestionado por algún proceso judicial si sale electo? ¿Podría repetir la pregunta, por favor, señor Trujillo? La pregunta dice, ¿se hará un proceso de selección o filtros con respecto a los candidatos para que luego de un hipotético caso sea cuestionado por algún proceso judicial si sale electo? Bueno, debemos recordar que ya cuando las listas son presentadas ante los jurados electorales especiales, los jurados electorales especiales deben de calificar las condiciones de cada candidato, ¿no? Y también allí entra la importante labor del área de fiscalización, quien hace una revisión de las declaraciones juradas de hoja de vida. Hay que tener en cuenta también que tanto a nivel constitucional como legal existen impedimentos para los candidatos. Impedimentos como, por ejemplo, no contar con sentencia condenatoria vigente por delito doloso, ¿no? E incluso respecto de determinados tipos penales, aunque estuviese rehabilitado, opera el impedimento. También tenemos la incorporación del artículo 34A en la Constitución, que establece un impedimento respecto a quien pueda tener una sentencia condenatoria en primera instancia, ¿no? No obstante, eso es materia, primero, cuando la lista ya ingresa al jurado electoral especial, de una evaluación del área jurisdiccional y del área de fiscalización. Fiscalización tiene un grupo especial, ¿no?, de colaboradores que revisan las declaraciones juradas de hoja de vida y presentan de encontrar alguna inconsistencia o alguna infracción, presentan sus informes al jurado electoral especial para que éste sea evaluado. Entonces, además, por eso es muy importante también, ¿no?, el tema del llenado de la declaración jurada de hoja de vida. En la declaración jurada de hoja de vida, y esto es algo que tienen que tener muy en cuenta, cuando llenan las declaraciones juradas de hoja de vida, no se llena un papel que no vaya a tener ninguna consecuencia. Es una declaración jurada. Entonces, deben de plasmar su real condición. La declaración jurada de hoja de vida tiene alrededor de 8 rubros y un rubro adicional, el que vamos a tomar como referencia la que existió para las elecciones generales 2021, ¿no? ¿Y por qué? Porque producto de la adopción de la norma implica un análisis, una reevaluación también, y también producto del proceso electoral anterior, debe mejorarse todo lo que sea posible. Entonces, vamos a hablar de la declaración jurada de hoja de vida vigente para las elecciones generales del año 2021. Allí hay un rubro especial para que puedan declarar si tienen sentencia consentida, custodiada en temas penales, como en temas civiles, laborales, contractuales. Si es que existe, tienen que llenar la hoja de vida. Además de eso, también, previo al proceso electoral, empieza a funcionar la ventanilla única de antecedentes para candidatos. Hagan uso de esa ventanilla única de manera constante, porque siempre se está actualizando a efectos, y esto es un llamado a las organizaciones políticas, a efectos de que puedan presentar candidatos que no tengan ningún problema
porque luego, si tienen inconvenientes, si tienen sentencias, si no presentaron la renuncia, si no presentaron la licencia, no es voluntad del Jurado Nacional de Elecciones o del Jurado Electoral Especial apartarnos porque sí, es en cumplimiento de la ley, si quieren del reglamento, de la ley e incluso de la Constitución actualmente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y mucha responsabilidad cuando tienen las declaraciones juradas de hoja de vida. De pronto, en el marco de un proceso electoral, muchos candidatos lo que hacen es encargar ese llenado al personero. Bueno, señores, si es que lo hacen así y el personero comete algún error, ustedes serán responsables de eso, porque es su declaración jurada de hoja de vida. Y nadie mejor que ustedes para saber si tienen vehículos, no los tienen, si tienen sentencias, no tienen sentencias, si están afiliados, si no están afiliados, si presentaron la renuncia, si no la presentaron. Entonces sean muy responsables en el llenado de la declaración jurada de hoja de vida y muy conscientes de que si se cometen errores, porque el argumento siempre frente a una apelación, frente a una exclusión por tema de hoja de vida fue un error material. El error material lo sustentan desde el año 2010 que yo recuerdo. Ya son muchos años. Entonces, por favor, quienes vayan a ser candidatos o las organizaciones políticas que deseen presentar a los candidatos, realmente asegúrense de que no tienen ningún inconveniente y cuando se haga llenar la declaración jurada de hoja de vida o se presenten los documentos propios por la condición de cada candidato, háganlo de la manera más ordenada y responsable posible. Con eso se van a evitar cualquier cuestionamiento, cualquier tacha, cualquier exclusión, cualquier observación respecto del expediente que presenta. Bueno, un llamado creo a la escuela electoral, creo que una charla sobre paridad y alternancia será importante, toda vez que hay una inquietud tremenda de los participantes. Eso oportunamente tenemos que comunicarlo entonces al director de la escuela electoral y de gobernabilidad. Para finalizar, ¿cuáles son los pasos para poder desafiliarse de una organización política? Bueno, los pasos para poder desafiliarse es número 1, presentar su desafiliación a la organización política, teniendo en cuenta si, en primer lugar, la organización política tiene alguna condición en particular para desarrollar eso, ¿no? Si es que la organización dentro del marco de su normativa interna tiene algún requisito o algo en particular, pero si no lo tuviera, bueno, deben de presentar su renuncia a la organización política y ponerle en conocimiento del Registro Nacional de Organizaciones Políticas. Esto es presentar el cargo ante el Registro de Organizaciones Políticas, ¿no? También asegurarse de que, por ejemplo, si está pendiente la remisión del padrón de afiliados de la organización política, bueno, ya no figuren ahí, ¿no? Entonces, es sumamente importante hacerlo ante la organización política, pero también ponerle en conocimiento del Registro de Organizaciones Políticas. Muchísimas gracias a la doctora Flor de María Bazán por su importante exposición y a todos los participantes, a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, decimos muchas gracias y esperamos contar con su participación en los próximos eventos que oportunamente se estará comunicando. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, señor Trujillo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy gentiles.